En España hay cerca de 3.000 ciudadanos diagnosticados con hemofilia tipo A o B y más de 1.500 personas con otros trastornos de la coagulación. Esta semana se celebraba el día de esta patología y para hablar de ello contamos con el doctor Miguel Canales del Servicio de Hematología del Hospital La Paz. Doctor Canales, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se describe esta enfermedad? La hemofilia es un grupo de trastornos en los que se produce una deficiencia de algunos de los factores que intervienen en el proceso de la coagulación. Nos falta una serie de fichas que son necesarias para formar una red que en el caso de hemorragia pues nos taponen esa herida. Hay dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, que se produce por una deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que se produce por una deficiencia del factor 9 de la coagulación. Son las dos más frecuentes. ¿De qué depende la gravedad de la enfermedad? Depende fundamentalmente de la cantidad de factor que se sinteticen en nuestro organismo, de modo que los pacientes en los que la enfermedad es más grave son aquellos en los que menos cantidad de factor de la coagulación tienen y son también los que tienen más complicaciones hemorrágicas. Se trata de una enfermedad hereditaria, así que normalmente se diagnostica pronto. Habitualmente, la mayoría de los pacientes se diagnostican por los antecedentes familiares. Ya se sabe, es una enfermedad ligada al cromosoma X, con lo cual la padecen los hombres y la transmiten las mujeres, con lo cual en la mayoría de las ocasiones ya existen antecedentes familiares que permiten diagnosticarla, que permiten estar alerta en caso de embarazo para poder diagnosticar lo más precozmente posible la enfermedad, pero hay algunos casos en los que se producen mutaciones espontáneas que dan lugar a la aparición de la hemofilia sin que existan antecedentes familiares. ¿Y este factor que comenta de los antecedentes influye en que en los próximos años las investigaciones vayan para intentar evitar que se herede esa mutación? Es una de las patologías donde la terapia génica tiene más sentido. Dentro de las enfermedades que llamamos monosómicas o las que se produce un déficit genético, es de las más prevalentes y además se conoce muy bien cuál es la función de los factores deficitarios, tanto del factor 8 como del factor 9. Por lo tanto, es una situación en la que cuadra perfectamente el plantearse una posibilidad de terapia genética y, de hecho, en el último año ya han aparecido los primeros estudios en fase 1, donde se demuestra que es factible esta terapia. Lo que no se ha conseguido todavía es que se mantengan estable la producción de factor 8 y de factor 9. Pero es algo que se investigará y que se desarrollará sin duda. Los tratamientos que hay hacen que los pacientes puedan llevar una buena calidad de vida, pero ¿tienen que tener algún tipo de precauciones? Sí, siempre, lógicamente, se deben llevar una serie de precauciones, se deben tener en cuenta una serie de precauciones en estos pacientes, puesto que van a tener un riesgo aumentado de hemorragias, de modo que determinados traumatismos que en algunas personas normales no tendrían ningún tipo de significado clínico, pues en estos pacientes sí, con lo cual siempre se deben hacer una serie de recomendaciones en determinadas actividades, ante determinados tipos de cirugía o procedimientos diagnósticos, pues tener la precaución de advertir que tienen esa patología, tienen hemofilia. Me imagino que los tratamientos han avanzado mucho en los últimos años. Realmente sí, porque disponemos de factores que son capaces de cumplir plenamente la función de las proteínas deficitarias. Son los factores de la coagulación que utilizamos en estos pacientes, tanto los de origen plasmático como los de origen recombinante. Se ha avanzado mucho en toda la tecnología de fabricación de estos factores, se ha avanzado mucho en todas las medidas de seguridad para conseguir la inactivación viral y el conseguir productos realmente seguros. Ha sido una población de pacientes que desgraciadamente se han visto afectadas por el contagio de algunas infecciones de origen viral, fundamentalmente hepatitis C, enfermedad por el VIH, y entonces se ha trabajado mucho en mejorar todos estos aspectos y en disponer de factores de la coagulación que sean seguros. Esto que comenta tiene relación con la reivindicación de los pacientes de la utilización de tratamientos plasmáticos frente a los de factores de la coagulación de origen recombinante. Siempre con los factores de origen plasmático siempre ha existido el temor del contagio de estas enfermedades. Realmente en la actualidad los fármacos, los factores de los que disponemos son muy seguros, tanto de origen plasmático como de origen recombinante y de hecho en nuestra población de pacientes con hemofilia la inmensa mayoría se utiliza factor recombinante.
En definitiva, ¿se puede llevar una vida normal con hemofilia? Sí, prácticamente normal, y se pueden hacer pues actividades que hasta hace algunos años pues no era posible pensar que se pudiesen hacer. Eran pacientes que hace unos años tenían muchos problemas articulares, son pacientes cuya principal manifestación hemorrágica se produce en las articulaciones, con lo cual al final terminaban desarrollando artropatías muy importantes, con una deformidad en los miembros importantes, con una limitación funcional que les limitaba en su vida cotidiana, y actualmente pues todas estas complicaciones se están consiguiendo mejorar y corregir. Porque habitualmente en la población general interpretamos la falta de coagulación, pues te haces una herida, pero lo que comenta hay que afectar, ¿no?, a las articulaciones de estas personas. Sí, fundamentalmente el tipo de hemorragia que tienen estos pacientes son hemorragias articulares y musculares. Siempre pensamos, cuando pensamos en un trastorno de coagulación, que vamos a tener hemorragias nasales, hemorragias al hacerte una herida y demás, pero en la parte de la coagulación que tienen afectados los pacientes con hemofilia es lo que llamamos coagulación secundaria. Sus plaquetas funcionan bien, y lo que no son capaces es de estabilizar el trombo, que es el que evita la hemorragia, con lo cual se da un tipo peculiar de patología hemorrágica que afecta sobre todo a las articulaciones y a los músculos. ¿Cuál se podría decir que es el futuro, ¿no?, aventurándonos un poco a largo plazo, a medio largo plazo de esta enfermedad? Lógicamente el futuro debería ser poder conseguir la producción estable de factores de la coagulación deficientes mediante alguno de los tipos de terapia génica que en la actualidad están en investigación. Los pacientes pedían además también un tratamiento multidisciplinar, ¿no?, integrado. Se les está dando ahora mismo y se tiene un poco de miedo quizás por los recortes, y por eso también los pacientes lo recalcaban esta semana. Es necesario que el tratamiento sea multidisciplinar, y eso es lo que se hace en las unidades de referencia de hemofilia. Afortunadamente hoy día se puede hacer ese tipo de tratamiento. Intervienen profesionales, no solamente hematólogos, sino también rehabilitadores, traumatólogos, psicólogos. Personal de enfermería es muy importante la labor que hacen con estos pacientes, y realmente las unidades de hemofilia pues se lleva a cabo este tratamiento multidisciplinar en la actualidad. Doctor Canales, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros.